Ese viernes empezó igual que todos, con Lucía ajustándose la coleta frente al espejo rajado del vestuario y metiendo la tarjeta del metro de vuelta en el bolsillo del delantal. Cipriani ya respiraba ese aire de noche cara. Copas alineadas, manteles tensos, una orquesta de cubiertos que nadie ve pero todos escuchan. Ella conocía el ritmo como quien conoce su propia respiración. Pasos cortos, espalda recta, sonrisa que no invade, manos firmes para la cristalería que cuesta más que el alquiler. Afuera, Nueva York parecía una promesa. Adentro era el trabajo que pagaba analgésicos, taxis tardíos y, últimamente, recetas de quimioterapia para Julia. Cuando anunciaron Mesa 17, VIP, no pensó en nada especial. Puso el vino a la temperatura exacta, repasó mentalmente alergias y preferencias del servicio. El hombre llegó sin ruido, traje austero, mirada cansada, y esa forma de estar en un sitio como si cargara un mundo. Lucia alargó la muñeca para apoyar la botella y entonces lo vio. Una rosa roja enroscada en el símbolo del infinito tatuada en el mismo punto del pulso, en que, desde niña, había visto ese dibujo en su madre. No fue un presentimiento romántico, ni una epifanía de película. Fue un choque seco en el estómago, la sensación precisa de que algo que nunca encajó acababa de encontrar el hueco. La mano le tembló lo suficiente para que el borde de la copa vibrara. El hombre la miró por un segundo, y en ese segundo, antes de que la tinta volviera a esconderse bajo el puño de la camisa, ella ya sabía que su noche había cambiado de eje. El resto ocurrió en silencio de restaurante caro. El ligero chasquido del cristal cuando la copa rozó el plato. La sombra del maitre acercándose un paso. El olor a limón de las manos recién lavadas. Lucia no dijo nada teatral. Se limitó a marcar el ritmo, retirar migas invisibles, volver a la estación a respirar 2 veces por la nariz, contar hasta 10 como aprendió en turnos largos. Volvió a la mesa con la botella, y el hombre que hasta entonces parecía inmune a la sala, giró la muñeca para mirar el reloj. La tinta asomó de nuevo, idéntica a la de Julia. Mismo rojo quemado, mismo trazo firme. No supo medir los segundos entre ese gesto y el siguiente. Una pregunta corta, solo el nombre de su madre pronunciado con cuidado, y el brillo del vino en el mantel cuando la copa no encontró la mesa. No hubo gritos, solo una retirada abrupta, una cuenta que alguien más firmó y el rumor denso de la cocina cuando ella cruzó la cortina. Al salir del turno, el frío de la madrugada le pegó en la cara como si quisiera despertarla de un sueño que no era sueño. En el vagón casi vacío, se apretó el teléfono contra la palma y miró su propia muñeca, desnuda. No tenía respuestas que sonaran bien, solo una intuición áspera que insistía en que esa noche no podía archivarse como incidencia de sala. Al subir las escaleras de su edificio, el olor a sopa de fideos, el paso corto de su madre en la cocina, todo lo de siempre la estaba esperando, menos la sensación de que, al abrir la puerta, su vida iba a dividirse en antes y después. Julia no se sorprendió al verla entrar tan tarde. El reloj marcaba casi las 2, y la televisión murmuraba un documental que nadie estaba mirando. Lucia dejó el bolso en el suelo y se quedó quieta un momento, observando el pulso frágil de su madre sobre la taza de té. Era el mismo lugar de siempre, pero esa noche el aire tenía otro peso. Preguntó por la rosa del tatuaje con una voz que no parecía suya, mitad temblor, mitad urgencia. Julia bajó los ojos, acarició el dibujo con los dedos y tras un silencio que pareció un siglo, empezó a hablar. La historia no salió ordenada, salió como las lágrimas, sin permiso. Nombres, calles, fechas que se cruzaban con recuerdos. Adrien, Alemania. Cartas que nunca llegaron. Una promesa que el tiempo se tragó. Lucia no sabía si sentirse engañada, emocionada o simplemente cansada, pero había una certeza. Todo lo que conocía de su vida acababa de tambalearse. Durmió poco. Soñó con trenes que salían sin destino y con una rosa que sangraba tinta sobre su muñeca. Al amanecer preparó café, dejó los medicamentos en la mesita y salió rumbo al hospital con la sensación de que llevaba siglos caminando. La confirmación llegó rápido. Adrien Keller existía, respiraba y vivía a pocas cuadras del restaurante. En el camino, las imágenes del turno anterior la golpeaban por oleadas. El vino derramado, la mirada perdida de él, la coincidencia absurda del tatuaje. Cuando entró al memorial, el olor a desinfectante le revolvió el estómago. Pensó en lo que Julia había dicho,
que había amado a un hombre que nunca supo que tenía una hija. Y ahora, décadas después, los tres estaban vivos en la misma ciudad, compartiendo un pedazo de destino que nadie pidió. El día siguiente fue una mezcla de rutina y vértigo. Lucia intentó trabajar como si nada, pero cada bandeja que levantaba le pesaba el doble. En el descanso revisó el celular 1000 veces, buscando alguna señal, un mensaje, cualquier cosa. Nada. Cuando volvió a casa, Julia estaba recostada, respirando con dificultad, y sobre la mesa había una carpeta vieja con fotografías amarillentas. En una de ellas, Adrien y Julia sonreían frente a una ventana llena de lluvia, jóvenes, tan distintos del presente que dolía mirarlos. Lucia sintió un nudo en la garganta. Era como ver una vida paralela que nunca existió. Esa noche decidió que no podía quedarse esperando que el pasado se explicara solo. Con la dirección que encontró en la carpeta, se plantó frente a un edificio de cristal y acero en el corazón de Manhattan. No llevaba cita ni plan, solo la necesidad de entender. En la recepción del corporativo de Keller Tech, el guardia la miró con ese gesto de «esto no es para ti», pero ella insistió. Dejó su nombre, su teléfono y se fue caminando sin mirar atrás. No esperaba respuesta. Sin embargo, esa misma tarde, cuando volvía del hospital, un número desconocido apareció en la Sino-Sindos pantalla. «Soy Thomas Beck, abogado del señor Keller. Él quiere verla mañana». El corazón de Lucía latía tan fuerte que le costaba respirar. No sabía si estaba a punto de cerrar una herida o abrir una mucho más grande. El encuentro ocurrió en una sala de reuniones demasiado amplia para 2 personas. Adrien llegó puntual, con un aire que mezclaba poder y desconcierto. No hubo abrazos ni dramatismos, solo una incomodidad que se podía cortar con las manos. Lucia habló primero, contando todo lo que sabía, sin adornos, sin pausa. Él escuchó en silencio, con la mirada fija en la mesa, hasta que las palabras «mi madre está muriendo» le quebraron la compostura. La respiración se le agitó, como si cada frase abriera una grieta en el suelo que había construido durante décadas. Cuando Lucía terminó, Adrien levantó la manga de su camisa y miró el tatuaje. «Hace 25 años pensé que la vida me la había borrado», murmuró casi para sí. En ese instante, los dos entendieron que la historia no podía seguir escondida. Al salir del edificio, Lucia se apoyó en una columna y respiró hondo. El aire frío de la tarde la golpeó, pero no logró enfriar la mezcla de alivio y miedo que sentía. Miró el celular sin saber a quién llamar. No había nadie que pudiera comprender lo que acababa de pasar. Caminó sin rumbo por las calles iluminadas, con la sensación de que la ciudad entera la observaba por primera vez. En un rincón de su mente pensó en todas las personas que, como ella, cargaban verdades invisibles hasta que un día explotaban sin aviso. Si alguien leyendo este relato ha llegado hasta aquí, cuéntenos desde dónde lo está acompañando y deje su me gusta. Tal vez otra persona necesite saber que no está sola. Esa noche, Lucia regresó al apartamento con el corazón más pesado, pero con una pequeña certeza. La verdad, por más dolorosa que fuera, siempre tenía el poder de empezar algo nuevo. Julia la esperaba despierta, con una manta sobre los hombros y los ojos enrojecidos. Cuando Lucia le contó que había visto a Adrien, no hubo sorpresa, solo lágrimas silenciosas que rodaron sin resistencia. Le pidió que lo trajera al hospital, que necesitaba verlo antes de que su cuerpo la abandonara por completo. Esa madrugada, madre e hija se quedaron abrazadas, recordando cosas que nunca habían compartido: la infancia de Lucía, los años en Italia, los silencios que el trabajo había impuesto. Julia no tenía fuerzas para discursos. Solo repetía que el amor no se mide por el tiempo, sino por la verdad que deja atrás. Lucia la escuchaba con la cabeza apoyada en su pecho, como cuando era niña, sabiendo que cada palabra podría ser la última. Adrien llegó al día siguiente, con una flor en la mano y el rostro de quien ha envejecido de golpe. El pasillo del hospital estaba en silencio cuando entró en la habitación. Julia lo miró con una mezcla de asombro y ternura. El tiempo había borrado sus rostros jóvenes, pero no el reconocimiento. Durante unos segundos, ninguno habló. Lucia permaneció a un lado, sintiendo que era testigo de algo que pertenecía a otro siglo. Luego, Julia le tomó la mano y sonrió débilmente.
Te busqué, alcanzó a decir Adrienne, y en esa frase se resumieron 25 años de distancia, cartas extraviadas y oportunidades que el destino trituró. No hubo reproches, solo una sensación profunda de alivio, como si todo ese dolor finalmente tuviera sentido. Esa tarde el hospital se transformó en un refugio inesperado. Los tres permanecieron horas juntos, hablando entre pausas, dejando que el silencio dijera lo que las palabras no podían. Adrienne contó cómo había llegado a ser quien era, el esfuerzo, los años de soledad, el vacío que nunca logró llenar. Julia lo escuchaba sin rencor, acariciando su tatuaje con los dedos delgados, como si trazara el contorno de una historia que aún no había terminado. Lucia observaba en silencio, con una mezcla de gratitud y tristeza. Por primera vez entendía que su madre nunca había estado sola. Solo había aprendido a vivir sin respuestas. Los días siguientes fueron una especie de tregua. Adrienne visitaba a Julia cada mañana antes de ir al trabajo. Llevaba flores. Se quedaba leyendo junto a la cama. Lucía veía cómo su madre, a pesar del cansancio, recobraba una luz que hacía tiempo no mostraba. Las enfermeras notaban el cambio. Incluso los médicos hablaban de una mejoría leve pero constante. Fue entonces cuando Adrienne decidió llevarla al Memorial Sloan Kettering, convencido de que allí tendría una oportunidad real. Lucia dudó. No quería falsas esperanzas, pero la mirada de Julia, esa mirada de quien ya ha hecho las paces con la vida, la convenció de que debían intentarlo. El traslado fue rápido y discreto. Adrienne se encargó de todo. Ambulancia privada, habitación individual, un equipo médico completo. Lucia observaba todo con una mezcla de admiración y desconfianza. No estaba acostumbrada a que alguien resolviera las cosas por ella. En el nuevo hospital, Julia parecía más tranquila. Pasaba los días mirando por la ventana, observando el cielo gris de Nueva York, mientras Adrienne permanecía a su lado, leyéndole fragmentos de un viejo libro de poesía italiana. Lucia los veía y sentía que la vida les estaba regalando una pequeña revancha contra el tiempo. En medio del cansancio y las visitas, algo dentro de ella comenzaba a sanar también. Una mañana, Adrienne la llamó al pasillo. Le habló con la voz quebrada. Quería confirmar oficialmente lo que ya todos sabían. Había enviado una muestra de ADN para comparar con la de Lucía. El resultado llegó 2 días después, con un porcentaje que parecía gritar desde la hoja, 99,9%. Lucia se quedó mirando ese número como si no perteneciera a su mundo. De repente, el hombre que veía en las revistas, en los noticiarios financieros, era su padre. No supo qué sentir. ¿Gratitud? ¿Enojo? ¿O simplemente incredulidad? Julia lloró en silencio al escuchar la noticia, mientras Adrienne la abrazaba con una ternura que mezclaba culpa y alivio. Fue el así, inicio de algo nuevo, incierto, pero profundamente humano. Los días en el memorial se convirtieron en una rutina de esperanza. Julia respondía mejor al nuevo tratamiento experimental, y aunque los médicos eran prudentes, Lucia empezaba a creer que el milagro no era imposible. Adrienne se encargaba de todo. Hablaba con los especialistas, firmaba los papeles, cubría gastos que ni en sueños podrían haber pagado. A veces, Lucia se quedaba observándolo en silencio, intentando reconciliar la imagen del pez empresario frío de las revistas con el hombre que ahora sostenía la mano de su madre cada noche. En ese contraste encontraba una humanidad que no esperaba, una redención silenciosa que también la tocaba a ella. Con el paso de las semanas, la habitación se llenó de pequeños símbolos de vida. Flores frescas, libros abiertos, un radio viejo que sonaba bajito. Julia, frágil pero consciente, empezó a sonreír de nuevo. Un día, mientras Adrienne le recitaba versos de Pavese, ella tomó su mano y susurró. Algo que Lucía apenas alcanzó a oír. No me voy todavía. Fue la primera vez que su voz sonó como una promesa y no como una despedida. Afuera, el invierno se iba apagando, y dentro de aquella habitación todo parecía volver a empezar, aunque nadie lo dijera en voz alta. Adrienne comenzó a visitarlas incluso los fines de semana, trayendo comida casera y una energía que transformaba el ambiente. Lucía, al principio, se mantenía al margen, intentando entender cuál era su lugar en esa nueva historia. Pero poco a poco, las barreras se fueron rompiendo. Lo acompañaba a la cafetería del hospital. Hablaban de cosas triviales, del café, del clima, de los libros que ella quería leer.
A veces, sin darse cuenta, se descubrían riendo. Era una cercanía extraña, construida entre máquinas de suero y olor a desinfectante, pero sincera. Lucia empezó a ver en él no solo al padre que la vida le negó, sino a un hombre intentando enmendar su propio pasado. Julia, consciente del poco tiempo que le quedaba, comenzó a hablarles de lo que deseaba para ellos. Decía que su mayor alivio era saber que se habían encontrado antes de irse. Le pidió a Adrien que cuidara de Lucía, no como un deber, sino como una oportunidad. Y a su hija le pidió algo más difícil, que no guardara rencor. Aquellas palabras quedaron flotando en la habitación mucho después de que Julia se durmiera. Esa noche, Lucia entendió que el amor de su madre era, ante todo, una enseñanza de perdón. No se trataba de borrar el dolor, sino de aprender a convivir con él sin que la consumiera. El día que Adrien le propuso matrimonio a Julia, no hubo anillos ni rodillas en el suelo. Fue una conversación sencilla, cargada de verdad. Estaban los tres en la habitación, con la televisión encendida sin sonido, cuando él tomó su mano y le dijo que quería cerrar el círculo, darle su apellido aunque el tiempo ya no les perteneciera. Julia lo miró con los ojos húmedos y asintió. Lucia sintió que presenciaba algo sagrado, no un amor de juventud, sino una decisión adulta, madura, hecha desde la ternura y no desde la ilusión. En esa unión, silenciosa y sin adornos, había una belleza que ninguna riqueza podía igualar. La ceremonia fue pequeña, improvisada entre enfermeras que llevaban flores y médicos que se quedaron un momento para presenciarla. Julia vestía una bata blanca, Adrien un traje gris y Lucia sostenía un ramo de rosas rojas. Cuando se dijeron sí, el aplauso fue contenido, como si el hospital entero contuviera la respiración. Si al leer esto sentiste algo parecido a lo que ellos vivieron, comparte este relato. A veces una historia así puede tocar más vidas de las que imaginamos. Esa tarde Lucia los observó firmar el acta con las manos temblorosas y pensó que la vida, a su manera, siempre encontraba cómo enmendar lo que el tiempo rompió. Después de la ceremonia, el hospital pareció otro. Las enfermeras pasaban sonriendo, los pacientes de otras habitaciones enviaban flores y hasta los médicos se detenían a saludar. Julia, aunque débil, irradiaba una calma que Lucia no le veía desde hacía años. Adrien permanecía junto a ella, tomándole la mano, hablándole de los lugares que visitarían cuando saliera de allí. La costa de Connecticut, un jardín de rosas que había visto en un viaje antiguo, una casa con vista al mar. Lucia escuchaba desde un rincón, y por primera vez no sintió tristeza, sino una gratitud inmensa por haber sido testigo de algo tan raro y puro. Los meses siguientes trajeron una remisión inesperada. Julia empezó a caminar por los pasillos, a comer mejor, a reírse con las enfermeras. Adrien organizó discretamente una mudanza a una pequeña casa junto al mar, para que pudiera respirar aire limpio y descansar. Cuando finalmente se instalaron en Connecticut, Lucia sintió que estaban viviendo un milagro cotidiano. Desayunos simples, tardes de lectura, conversaciones sobre nada y todo. El sonido del mar acompañaba cada día, recordándoles que la vida no se mide por la cantidad de años, sino por los momentos en que uno puede respirar sin miedo. En Connecticut, el tiempo empezó a moverse más despacio. Las mañanas olían a café recién hecho y a sal. Las noches eran largas y tranquilas, con el rumor del mar golpeando las rocas. Julia pasaba horas mirando el horizonte, con la cabeza apoyada en el hombro de Adrien. Y Lucia la observaba desde la cocina, memorizando cada gesto, cada sonrisa. No había discursos ni promesas, solo la presencia. Era como si todos hubieran aprendido. Fuerza de dolor, que la vida no se mide en planes futuros, sino en los minutos que uno logra realmente sentir. Un día de verano, Lucia se graduó. Adrien y Julia estaban allí, sentados juntos en la primera fila, sosteniéndose de la mano. Cuando el nombre de Lucia resonó en el auditorio, los tres se miraron sin decir nada, sabiendo que ese momento cerraba un ciclo que había empezado en silencio, entre copas de vino y cicatrices antiguas. Después, celebraron en casa con un pastel sencillo y música suave. Julia, más delgada pero con los ojos llenos de luz, levantó su taza y dijo: «La vida siempre encuentra un modo de volver». Nadie respondió. No hacía falta. El mar allá afuera ya lo estaba diciendo todo. El otoño llegó con un aire distinto. Julia seguía frágil, pero estable, y las visitas al hospital se hicieron menos frecuentes. Adrien trabajaba desde casa,
y Lucia empezó a colaborar con una fundación que ayudaba a hijos de pacientes oncológicos. Había encontrado un propósito, una manera de transformar su historia en algo útil. Cada noche los tres cenaban juntos mirando el mar, hablando de cosas simples, recetas, películas, recuerdos. Había risas, silencios cómodos y una sensación de paz que nadie se atrevía a nombrar. Por primera vez, la palabra familia no dolía. Una tarde Julia llamó a Lucia al porche. Tenía el rostro sereno, pero los ojos cargados de un brillo que ella conocía demasiado bien. Le pidió que se sentara a su lado, y con la voz apenas audible le dijo que no tenía miedo, que se sentía completa. «Ahora sí puedo irme tranquila», murmuró. Lucia la abrazó con fuerza, sin lágrimas, con la certeza de que ese momento era un regalo. Adrien observaba desde la puerta, inmóvil, entendiendo sin necesidad de palabras. Aquella noche el mar sonó más fuerte que nunca, como si la naturaleza quisiera grabar en la memoria de ambos la última lección de Julia. El amor, incluso cuando duele, siempre deja algo vivo detrás. Julia partió en una madrugada silenciosa, de noviembre, con el mar en calma y la mano de Adrien entre las suyas. Lucia estaba allí, sosteniendo una vela encendida, incapaz de llorar al principio. El dolor era tan profundo que parecía no caber en el cuerpo. Pero entre la tristeza había también gratitud. Julia no se fue sola. Se fue amada, reconciliada con su pasado, dejando tras de sí una paz que llenó la casa entera. En la pared del dormitorio quedaron colgadas las fotografías de los tres, y junto al marco un papel con su letra. Delicada. No me busquen en el tiempo, sino en lo que permanece. Pasaron los años, y aunque el vacío nunca desapareció del todo, Lucia aprendió a convivir con él. Siguió viviendo en la casa de la costa, donde el aire olía a rosas y sal. Adrien envejeció con dignidad, dedicando sus días a proyectos benéficos en nombre de Julia. A veces, por las tardes, él y Lucia caminaban por la playa, sin decir mucho, solo mirando el horizonte donde el sol se hundía despacio. En sus muñecas, las dos rosas, entrelazadas con el infinito, seguían ahí, desvanecidas pero firmes, recordándoles que el amor, aun cuando se extingue en el cuerpo, deja raíces en la memoria. Era el final de una historia, sí, pero también el principio de otra forma de eternidad.